Hace no mucho tiempo, en un grupo de WhatsApp, un amigo le decía a otro, refiriéndose a la manera en que tienen las redes sociales y los mecanismos de recopilación de información, algo muy interesante. Le decía, los algoritmos te conocen mejor de lo que vos te conoces a vos mismo. Y es interesante porque en buena medida es verdad, hay algo que es cierto. Los algoritmos a los que se refiere simplemente recopilan información acerca de lo que hacemos online de manera efectiva. Es decir, con total independencia de lo que nosotros opinemos de nosotros mismos, recopilan lo que hacemos. Como mucho de lo que hacemos lo hacemos online, eso le permite registrar a los algoritmos muchos de nuestros gustos, nuestras preferencias y nosotros podemos decir, por ejemplo, que amamos la música clásica y el cine de calidad, pero si los algoritmos recopilan que estamos viendo videos de gatitos y algo de pornografía soft, en alguna medida, por supuesto, esos algoritmos están registrando mejor nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestros comportamientos de lo que a lo mejor declaramos a viva voz en los ámbitos sociales que tenemos. Incluso podemos estar engañando a nuestros familiares diciendo que estamos escuchando música clásica y los algoritmos saben que nos ponemos dos o tres reggaetones por día. Puede, puede ser que pongamos los reggaetones simplemente para ver los videos, los clips cuasi pornográficos y que en realidad estemos buscando eso. Es decir, tal vez no seamos consumidores de pornografía, pero sí queremos apreciar estéticamente eso que negamos públicamente que hacemos. Somos caballeros, somos señores bien educados, un poquito feministas como corresponde a estos tiempos, pero los algoritmos saben lo que realmente miramos, lo que realmente buscamos. También los algoritmos reconocen cuáles son nuestros sesgos de confirmación o nuestros sesgos de rechazo, qué cosas nos negamos a ver porque nos presentan cosas, nos dan opciones y las usamos o no las usamos, esas recomendaciones. En cambio, a otras sí, sí podemos estar viendo. Entonces, ven qué es lo que buscamos en materia de hábitos de consumo o de pretensiones de consumo. ¿Qué cosas nos gustaría consumir pero no podemos? Entonces, tal vez estemos viendo, no sé, autos de lujo o viajes por Europa cuando no podemos hacerlo. Y en este sentido, los algoritmos conocen nuestros deseos que incluso, bueno, mantenemos ocultos para nosotros mismos por un mecanismo de no rechazo, de no presentación de nuestra propia realidad. Ciertamente lo que vemos pero no consumimos habla mucho de lo que desearíamos consumir y en este sentido los algoritmos pueden ofrecernos paliativos para nuestra carencia de determinados consumos. Pueden decirnos, bueno, está bien, usted no puede consumir esto que desea, pero tengo esta otra oferta que es parecida. ¿Sí? Entonces un consumo propuesto pretende suplir lo que no podemos consumir. Entonces este comentario sobre algo que está muy trabajado me llevó a pensar en cuáles son las posibilidades de la inteligencia artificial. Es cierto que en buena medida los algoritmos trabajan sobre todo con lo que se llama Big Data, vale decir, no le importa al algoritmo quién soy, o quién sos, o quién es tal persona. Le importa en general qué es lo que la gente puede querer, puede preferir, o qué efectivamente consume y puede consumir. Porque recordemos que los algoritmos no trabajan sobre la nada, sino que trabajan en sistemas que pretenden acaparar información para mejorar su capacidad de colocar consumo, es decir, de vendernos cosas, o trabajan con sistemas para vender información a quien quiera hacer exactamente lo mismo, porque seguimos viviendo en un sistema que se basa en el consumo de mercancías de manera masiva. ¿Sí? Es decir, vivimos todavía en una sociedad de masas que simplemente tiene sistemas más o menos refinados para vender mercancías.
para colocar mercancías en el mercado y resulta que el mercado de consumidores somos nosotros. Para eso están no solamente los algoritmos de venta, sino también un montón de otros algoritmos que lo que hacen es recabar información sobre nuestros gustos, incluso a este nivel que nos puede conocer mejor que nosotros mismos. Esto me lleva en buena medida a reflexionar cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial. Ciertamente tiene muchísimos usos en el mundo del trabajo, en el mundo del estudio, en el mundo de la información, pero no debemos olvidar que la inteligencia artificial sigue existiendo en el mismo mundo en el que existíamos 10 años atrás, cuando no existía inteligencia artificial operativa, pero ya existían algoritmos de análisis de Big Data. Y en este sentido uno puede aproximar la idea de que la inteligencia artificial es otra manera de gestionar también información personal, porque le estamos dando a la inteligencia artificial todo eso que le dábamos a los otros algoritmos y más, porque son sistemas más refinados y más capaces de entrelazar información, pero también le estamos dando una nueva forma de Big Data. Y esto es sumamente interesante y sumamente peligroso, porque algo que tiene el Big Data, especialmente cuando hay buenos sistemas de segmentación acerca de qué sectores ofrecen la información que termina siendo parte del Big Data, resulta que son mecanismos sumamente poderosos para generar, por ejemplo, encuestas secretas de opinión. Sin preguntarnos nada, el Big Data sabe lo que una población piensa, cree, espera. Y esto es políticamente sumamente, no voy a decir peligroso, pero es sumamente interesante. Peligroso es en todo sentido porque el trasfondo social sigue siendo el mismo. Y en este sentido es importante tenerlo en cuenta. Con todo esto quiero apuntar al hecho de que si bien los algoritmos ya estaban ocupados por recopilar información como Big Data, vale decir como datos estadísticos, con la inteligencia artificial se abre la posibilidad de tener un Big Data todavía más profundo en cuanto a la capacidad de interactuar con la población y de performar sus actividades. Porque también hay que considerar que en buena medida estas tecnologías de la información, si se segmenta bien a dónde apunta la manera de interactuar con los usuarios de las redes sociales y de los diferentes mecanismos de más media de comunicación social, ciertamente se trabaja con algo más que muestras de población. El Big Data no hace focus group. El Big Data trabaja con universos más o menos completos, lo cual es muchísimo más eficiente para quien utiliza esos datos porque nos dice la realidad de lo que ocurre en una población. En el sentido de que ya no solo que los algoritmos nos conocen personalmente más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sino de que ya la inteligencia artificial y el Big Data recopilado a través de ella conoce a las poblaciones mejor de lo que las poblaciones se conocen a sí mismas. No hay gobernante o político que pueda recabar mejor información en este sentido, ni tampoco, por ejemplo, las grandes corporaciones, sobre todo económicas, que son las que tienen verdadera capacidad de utilizar el resultado del Big Data en este sentido. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que como la inteligencia artificial interactúa con nosotros, es mucho más sencillo establecer mecanismos para influirnos como poblaciones a través de la inteligencia artificial. Y esto es algo que creo que no hay que perder de vista. Cualquier usuario de la inteligencia artificial mínimo reconoce que ya en sus mecanismos básicos la inteligencia artificial tiene sesgos de comunicación. Pero hay que tener cuidado porque una cosa es que tenga sesgos de comunicación, maneras de comunicarse con nosotros, maneras de evaluar ética o moralmente las cosas que decimos, sino también que puede tener una agenda de sesgo que no sea la misma que expresa. Vale decir, una inteligencia artificial puede presentar un sesgo en el cual
la democracia es buena, preferible otros mecanismos de gestión política, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que no pueda tener un sesgo de utilización de la información que vaya en un sentido completamente diferente. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial puede, como sistema de lenguaje o lenguaje programado, responder en favor de la democracia, pero dar información que se use para el control y la dominación social. No tiene absolutamente ningún problema, porque en realidad no padece de ninguna enfermedad mental si fragmenta los usos de la información. No es más o menos psicópata porque haga esa, simplemente puede estar programada por quienes realmente puedan llegar a controlar el flujo de datos para eso. En este sentido, incluso puede ocurrir que sin ninguna programación, el uso de la información que haga la inteligencia artificial dé este resultado de permitir operar mejor con las poblaciones para su control social, y es una cuestión que en buena medida está en desarrollo. El aprendizaje de la máquina está en desarrollo y por lo tanto yo creo que en este sentido no debemos temerle tanto a la inteligencia artificial en el sentido de decir qué puede querer hacer ella, sino que todavía estamos en una instancia en la que todavía debemos temer más a quién va a hacer uso de la información que brinda la inteligencia artificial, ese big data mejorado que pueda llegar a producir. Cierto es que no podemos interiorizarnos demasiado en las cuestiones técnicas en este video corto, pero son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer un análisis sociológico, vale decir, cuáles son los orígenes y cuáles son las consecuencias de la extensión del uso de la inteligencia artificial, con independencia del uso moral o ético que sin duda están haciendo las corporaciones que están detrás. Porque o bien sus organizadores tienen unos principios ético-morales que consideran que tienen validez universal, como suele ocurrir con ese tipo de principios, o realmente hay un interés de orientar a la opinión pública y a la opinión pública secreta en alguna dirección. Por ejemplo, puede servir para orientar a la opinión pública en razón de favorecer una determinada posición ético-política, o puede tener la agenda oculta de ver en qué sentido la opinión pública puede seguir comportándose como consumidora, que en última instancia, en el orden general del sistema, sigue siendo algo tan valioso como, habilitar que la opinión pública siga comportándose como trabajadora dócil. Vale decir que los patrones ideológicos de nuestra conducta sigan orientándose a la docilidad como productores frente al régimen de producción, frente a la relación con las normas implícitas que tiene el mercado de trabajo. Y en este sentido se abren muchas posibilidades interesantes y en todo caso una advertencia acerca de cómo permitimos que la inteligencia artificial se vincule con nosotros y hasta qué punto seremos o no capaces de ver qué es lo que hay detrás, si lo que hay detrás todavía son los intereses sociales dominantes de costumbre, o quizá ver si el uso de la inteligencia artificial no trae algo nuevo, tanto en las relaciones que existen entre los diferentes sectores sociales, como con la propia inteligencia artificial como mecanismo de cibernetización de la vida cotidiana. Ya somos en buena medida cyborgs, en la medida en que dependemos de las redes sociales, los teléfonos celulares, que son unidades de conexión con el mundo de naturaleza cibernética, además de tecnológica. Recordemos que la cibernética es la ciencia del que pilota, es decir, la ciencia del que controla, la disciplina que hace que, podamos interactuar con los demás, con las relaciones sociales y con la materia del mundo social a través de determinados dispositivos de control que nos dan pautas de comportamiento. Y en este sentido también nos ocurre con la inteligencia artificial. No nos comunicamos con ella de cualquier manera, sino a través de determinados mecanismos y sistemas también de organización tecnológica. Y somos cyborgs en este sentido porque dependemos de esos mecanismos y dispositivos que usan otro tipo, por ejemplo, de organización, no solamente de la información, sino también de dependencia electrónica y energética.
¿sí? Nuestro cuerpo funciona con otro tipo de electricidad o de otra manera de gestionar la electricidad. Somos en nuestro aparato psíquico mecanismos electroquímicos, no electrónicos puramente, como puede serlo un teléfono celular. Y sin embargo, nuestra interacción cibernética con todo este complejo tecnológico nos altera en términos de nuestra inserción en el sistema social, en el sistema histórico. Y en este sentido es muy importante observar que el sistema histórico en su conjunto cambia cuando cambia la manera de organizar sus contenidos de información, la materia y la energía que lo componen, de tal manera que no podemos ya restar de la ecuación nuestra integración a los mecanismos cibernéticos que incluyen la gestión de la información que hace entre los sectores sociales, entre las personas y en general en el sistema social estos sistemas de información y comunicación.